Hola familia, ¿cómo están? Dios los bendiga. Estamos en una semana más, una semana nueva, donde Dios va a hablarnos a través de su palabra, estoy segura que sí. Y para esta semana tenemos un versículo que está en Romanos, Romanos 10, 17 dice, creo que este lo conocemos muchísimo y sobre todo como cristianos lo entendemos de una manera cada uno diferente. Y es el de Romanos 10, 17 que dice, pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que nosotros recibimos fe cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿cierto? Pero nosotros a veces llegamos a pensar, o yo llegué a veces a pensar, de que la fe era algo que yo tenía que forzar, o de pronto la fe pensamos o llegamos a pensar que es algo que nosotros tenemos que estar repitiendo y repitiendo una cosa una y otra vez y entonces eso es fe. O por ejemplo, negar algo que está pasando, por ejemplo, decir, hay un diagnóstico médico que te dice, no, es que tienes cáncer y decir, no, yo no tengo cáncer, eso es fe. No, eso no es fe tampoco. De muchas maneras hemos tergiversado lo que es el significado de la fe, pero hasta que no lo experimentamos verdaderamente, no vamos a entender qué es la fe. La fe es algo que sale naturalmente desde tu interior y es algo con el cual tú no tienes ninguna duda. También dice la palabra que la fe es la esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es algo de lo que tú ya tienes adentro, arraigado en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu, que nadie te lo va a quitar, ni siquiera es algo en lo que haya la más mínima duda. Cuando tú tienes fe en las cosas que Dios ha puesto es porque tú estás convencido de lo que o convencida de lo que Dios está haciendo o va a hacer en tu vida o a través de ti o en tu familia o en tus finanzas, en tu trabajo, en tu salud. Eso verdaderamente es lo que la fe quiere decir. Cuando tú estás convencido, es como cuando tú te acuestas en la noche y tú ni siquiera pides que te levantes al otro día o que levantes vivo. O sea, tú estás convencidísimo de que al otro día tú vas a abrir los ojos. O sea, es algo demasiado correcto dentro de nuestro ser que ni siquiera tú tienes que forzar, ni pensar, ni negar, sino que es algo que sale desde muy, muy adentro. Yo lo asemejo a nuestro cuerpo humano, ¿cierto? La fe es como un músculo que se va fortaleciendo, pero la fe también es algo como nuestros órganos. También tenemos, por ejemplo, órganos que nosotros podemos manejar, como por ejemplo los pulmones. Tú puedes respirar y dejar de respirar y puedes pararlo, o sea, puedes hacer que los pulmones dejen de funcionar. La fe tú no la puedes parar, tú la fe no la puedes detener, es como el corazón, tú no le puedes decir al corazón, se detiente en 10 segundos o un momentico, no, o sea, el corazón late, así tú quieras o no, él va a seguir latiendo, ¿cierto? Entonces la fe es algo que se mueve y se mueve sin que tú la estés forzando. Y así mismo como hacía el ejemplo del corazón, ¿qué sí podemos hacer? Como dice la palabra, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos más palabra de Dios, hacemos que esa fe lata completamente sin que nosotros la forcemos y que lo haga constantemente. Asimismo, cuando nos alimentamos bien, nuestro corazón y nuestros órganos empiezan a funcionar mejor. Asimismo, la fe, cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, funciona bien, pero cuando dejamos de alimentarnos de lo que Dios dice o ponemos nuestra mirada en programas de televisión que no podemos ver, en palabras que no debemos decir, en escuchar cosas que van a afectar nuestra vida, la fe empieza a deteriorarse, así como si comiéramos mucha grasa. Entonces el corazón se empieza a coagular, ¿cierto? Y empieza a funcionar un poco diferente, un poco más atrancado, por decirlo de alguna manera. Entonces, debemos entender que debemos alimentar esa fe para que ella comience a latir de una manera constante, de una manera directa, para que no haya ningún obstáculo y así vida de Dios, la vida Zoe, la vida, el soplo de vida del Espíritu Santo va a comenzar a hacer cosas poderosas a través de ti y en ti. Así que vamos a orar. Señor, gracias te damos, Dios Todopoderoso, porque tu palabra es grande y porque entendemos que necesitamos más de ella para que nuestra fe sea fortalecida, para que nuestra fe cada día alcance mayores niveles, para que nuestra fe
fe sea engrandecida, Señor. Oramos, Señor, para que quites de nuestro camino toda distracción, Señor, de lo que veamos, de lo que oigamos, de lo que hablemos o de lo que hagamos, que va a ser obstrucción para que la fe no funcione correctamente, sino, Señor, que sea tu palabra la que la motive a que cada día sea más fuerte, más arraigada a ti y más llena de tu espíritu, Señor. Te adoramos y te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Un abrazo.